ante el inconsciente, aplicando lo simbólico a tu día a día. El lenguaje de los símbolos es el puente que une consciente e inconsciente, y para llegar a conocerte necesitas descifrar su mensaje. Una conversación sobre sueños y símbolos entre Marley Cuenners y Laureano Pérez. Hola, soy Marley Cuenners, psicóloga clínica transpersonal. Hola, soy Laureano Pérez, ingeniero y estudioso de la psicología profunda de Jung. Bienvenido a Ante el Inconsciente. Hola Marley, ¿cómo estás? Hola Laure, hoy tocan cuentos de hadas. Finalmente, qué ganas teníamos de hacer esto, porque son contenidos fascinantes, vamos, a mí me encantan. Hombre, es que es hablar con el inconsciente colectivo así, directo, sí, hilo directo, teléfono directo al inconsciente colectivo. Totalmente, yo creo que lo primero que podíamos contar, Marley, es qué es un cuento de hadas o una leyenda, ¿no? Porque hay un conjunto de narraciones que quedan dentro de lo que se llama en inglés fairy tales, pero que en español tenemos cuentos de hadas, a veces leyendas, a veces fábulas. Pues contar un poco qué son, ¿no te parece? ¿Y qué es, Laura? ¿Qué es un cuento de hadas? Pues son cuentos con un toque fantástico, donde hay una narración relativamente corta y donde ocurren cosas rápido. Y siempre hay magia en el ambiente, siempre hay algo como de misterio y espíritu. Lo curioso es que los cuentos de hadas están retratando todo el tiempo nuestras estructuras psíquicas. Sí, así es. Todo el tiempo, sin parar. Y además fórmulas universales, porque muchos cuentos vienen de una realidad, de algo que ha ocurrido y que se tergiversa, se cambia, se dulcifica a veces, o otras veces al revés, pero hay una base de algo que ha ocurrido y luego la tradición popular va manteniendo aquello vivo y como en la historia del teléfono, cuando acaba ya no se parece mucho al donde empezó, pero sí ha metido dentro de sí un montón de estructuras que están en nuestro psiquismo. Sí, así es. De hecho, esa es la razón por la que están aparentemente indeterminados en espacio y tiempo, porque si te fijas, la mayoría de ellos empiezan diciendo, érase una vez en un país lejano, es decir, no sabes ni cuándo ni dónde. Porque es el inconsciente total. Claro, exactamente, y te despierta esa extrañeza familiar que tienen los cuentos de hadas, ¿no? Que es como que son extraños y familiares a la vez. Te acercas a ellos, pero no te acercas, ¿no? Son muy familiares, porque te digo, son tus propias estructuras mentales y psíquicas, pero al mismo tiempo, como no están colocados en fecha y lugar, pues por eso son universales y por eso son atemporales. Entonces es muy interesante porque estás aquí con tu estructura dentro de tu culebrón y estás reconociendo en ese espacio sin tiempo y espacio, justamente en ese lugar donde no hay tiempo y espacio, estás reconociendo tus estructuras conocidas. Así es. Por eso se puede usar también en terapia. Sí. Es una forma indirecta de dar una salida. Es una forma indirecta de sugerir una forma diferente de ver algo. Sí, porque además, como bien dices, vienen de historias que ya le han pasado a gente y que normalmente han sido historias impactantes, por tanto son historias importantes en la vida de las personas, incluso a veces vienen más atrás de proyecciones antiquísimas, cuando los objetos todavía se consideraban animados, como pasa en las tribus indígenas y en las culturas primitivas, por decirlo así, ¿no? Donde todavía uno está proyectado y piensa que es el toro bravo, porque está proyectado en el animal, ¿no? Entonces muchas vienen incluso de ahí, así que hay una gradación enorme, como todo lo del inconsciente colectivo, que viene desde una antigüedad que seguramente es inmemorial, ¿no? Y que sigue activa en forma de patrones, ¿no? Así que al final los cuentos de hadas no, son un almacén de patrones. Aquí es muy interesante
porque ese animismo, eso ver que todo tiene vida y todo tiene alma, en el fondo lo dice la ciencia hoy también. La ciencia dice que todo está vibrando. Tú miras una piedra y parece que está estática, pero no es verdad. Tiene transformaciones. Si ves un cristal, al cabo del tiempo se ha transformado. Entonces, y hay muchas tradiciones que hablan de esa experiencia de los místicos, que de repente entran en un espacio donde todo toma vida y todo tiene vida. Hablan mucho de eso. Los hinduistas, los meditadores, muchas veces cuentan esa experiencia. Es una experiencia muy común para el ser humano, ver de repente todo animado. Y eso es lo que es tan gracioso, porque Harry Potter es eso, ¿no? Los cuadros, los periódicos, todo está vivo. En el fondo es un animismo también, ¿no? Pero vamos, de ahí viene también los cuentos de hadas, porque todo tiene su energía y todo tiene su vibración y todo tiene su frecuencia. Entonces también por eso lo reconocemos de cierta manera. De cierta manera nos es familiar, como decías, aunque está colocado en un lugar atemporal, tenemos esa familiaridad. Y el animismo, para quien lo ha vivido, para quien ha tenido esa experiencia, es una realidad. Aunque nosotros, con nuestras mentes tan tremendamente intelectuales, pues lo vemos todo como primario y primitivo. O sea, es como un toque despectivo ahí, cuando es muy posible que sea una realidad. Así es. Y de hecho nosotros, pues bueno, tú lo sabes cuántas proyecciones tenemos en nuestra vida. Y Total. sigue habiendo objetos mágicos. ¿Cuánta gente hay, por ejemplo, que su coche es súper valioso para ellos, ¿no? Es un símbolo a veces de estatus económico, o a veces incluso su propia casa, o hay quien se pone una cierta ropa porque le da suerte para una entrevista de trabajo o para tener una cita amorosa. O sea que seguimos siendo animistas. O por ejemplo, ¿quién no le desea buen viaje a un familiar cuando va a empezar a conducir? Como queriendo que no le pase nada. En cierta medida eso podría llamarse superstición, pero no deja de ser intentar hechizarlo para que no le pase nada, ¿no? Por eso el cuento de hadas es tan fascinante, porque está inmerso en este animismo. Esa es la realidad. Así La princesa tiene su propia vida, el animal tiene su propia vida, el árbol tiene su propia vida. Fíjate, en Harry Potter todo eso está ahí, los animales vivos, los árboles vivos, y Harry Potter es como un mito moderno, actual. Y realmente todos esos aspectos están ahí y son tan interesantes porque traen esa magia, aunque en realidad están tratando cosas muy concretas. Como decías tú, es minimalista, porque son cosas muy concretas y además no se andan con rodeos. Llaman las cosas por su nombre. La bruja es bruja, malvada y perversa, y se acabó. Sí. El personaje es Juan sin miedo, directamente se llama por lo que es. Eso es una cosa muy característica que permite distinguir los cuentos de hadas, y es lo minimalistas que son, van al grano. Empieza y ya se ha muerto alguien, ya han secuestrado a alguien ya se ve claramente que es malo, no se andan con rodeos. Y los personajes suelen ser bidimensionales, no son personajes súper complicados, ambivalentes. El que es malo, el que es bueno, es decir, la energía está muy clara y quién va a hacer una cosa u otra. Hay algunos que son un poco, digamos, enigmáticos, pero esos son los que suelen representar, digamos, una energía más espiritual o de alguna manera más elevada, ¿no? Ya sea hacia el bien o hacia el mal. Pero la mayoría de personajes son la madrastra malvada, el príncipe fenomenal, el rey que es de bueno es tonto, ¿no? Que estos los vemos mucho también en las películas de Disney, ¿no? Que son muy arquetípicos los personajes. Claro, por eso Disney ha tenido tanto éxito, claro, porque ha conseguido traer a su época una especie de modernización del cuento de hadas. Esa es la realidad. Sí. Y entonces fíjate qué interesante, porque claro, pertenecen a lo universal y al inconsciente colectivo, por eso no pertenecen a nadie, son de todos.
nos pertenecen, porque son nuestras estructuras mentales que están siendo descritas de esa forma a través de los diferentes símbolos. Por ejemplo, la princesa. ¿Qué es la princesa? Uno se imagina la princesa con su coronita, no sé qué, pero la verdad es que la princesa está representando nuestra esencia. Así es. Nuestro espíritu, lo más profundo de nosotros, que es ultra delicado, ultra sensible. Por eso hay esos cuentos de la princesa que no puede dormir porque tiene un grano de maíz, creo que era, o de arroz, después de no sé cuántas y cuántas colchones. Hablando de la hipersensibilidad nuestra. Sí, Tú fíjate cómo es que la princesa la suelen poner en un castillo con unos muros enormes para protegerla y aislada, que no venga nadie a hacerle daño. Hay que proteger la parte delicada, por eso la princesa necesita del príncipe. Y que puede caer dormida simplemente con que alguien le haga una gota de sangre, ¿no? Como la Bella Durmiente con la rueca. Es decir, que de momento es muy fácil hacer desaparecer esa sensibilidad en nuestro mundo, ¿no? Tan agresivo, digamos. Y embrutecido, ¿no? Nuestro mundo está muy embrutecido. Son solo los valores materiales que se tienen en cuenta, todo lo sagrado se pasa por encima. Entonces, claro, esa delicadeza, esa sensibilidad, esa esencia que todos tenemos dentro, se representa en los cuentos de hadas en esa princesa, que tiene que ser defendida. Entonces, claro, ponen un dragón ahí abajo para defenderla. Entonces te parece que el dragón es malísimo porque está prendiendo a la princesa, está encarcelándola, no está dejando que nadie la venga a ayudar. Pero es mentira, la está defendiendo para que no entre ahí alguien que no valore esa sensibilidad ni la sepa proteger. Por eso solo puede entrar el príncipe. ¿Por qué el príncipe? Porque es esa energía masculina que sabe el manejo del mundo, el manejo de la espada, tanto que mata al dragón, pero al mismo tiempo sabe el valor de la esencia y la puede sacar de su lugar tan protegido y llevarla al mundo, porque él sí sabe protegerla. Es que es bellísimo. Es bellísimo y además yo creo que quien nos escuche entenderá que no es así, pero evidentemente vamos a decirlo, son simbólicas y por tanto no son machistas. A mí me da mucha rabia cuando la gente dice, ay, es que los cuentos son muy machistas, como que el príncipe tiene que salvar a la princesa. Hola, somos Marley y Laure. ¿Quieres aprender a descifrar tus propios sueños y los símbolos que te ofrece tu inconsciente? Te ofrecemos nuestro laboratorio de sueños, la segunda edición de un curso online de interpretación de sueños y símbolos. Un curso que daremos en 3 domingos seguidos en sesiones de 3 horas y media cada vez. Concretamente, las fechas serán el 21 de febrero, 28 de febrero y 7 de marzo. Y durante esta semana habrá un foro para los alumnos donde compartir interpretaciones, sueños, impresiones que cuenta con nuestro soporte. Además, tienes una invitación gratuita a un grupo de estudios sobre ese tema que se llama Observatorio de Sueños. Para más información e inscripciones, visita nuestra web antelinconsciente.com o en el apartado de formación online de la web escueladeatención.com. También puedes hablar directamente con nuestra compañera Susana llamando al teléfono 696 086 213. Son simbólicas y por tanto no son machistas. A mí me da mucha rabia cuando la gente dice, ay, es que los cuentos son muy machistas, como que el príncipe tiene que salvar a la princesa. Es que no estamos hablando de algo concreto, son energías y están dentro de ti. Y todo dentro de nosotros, sea hombre, mujer, pues tenemos dentro el príncipe, la princesa, el dragón y todos los personajes, porque son energías que se activan en ti desde lo inconsciente colectivo y pasan por tu inconsciente personal para formar parte de tu vida. Entonces siempre va a haber una princesa en tu vida, siempre va a haber un dragón y siempre va a haber un príncipe. Tienes que saber verlo. Esta concretización y materialización a la que asistimos, ¿no?, desde hace un par de siglos ha roto mucha de la gracia de este tipo de historias que no olvidemos que tienen un fin educativo.
Claro. Porque los cuentos de hadas buscan educar y buscan hablar de cosas de las que no se puede hablar muchas veces en un entorno normal. Porque, por ejemplo, y por eso se usa mucho en terapia, porque, por ejemplo, tú no puedes hablar tan fácilmente de la persona que te está haciendo la vida súper difícil, ya sea tu jefe, a veces uno de tus padres o a veces tu propia pareja. No es tan fácil hablar de eso, pero el cuento de hadas te permite hablar de eso sin hablar. Exacto, es indirecto. Y eso es tan bonito, pues fíjate tú que en nuestra sociedad la pareja tiene una fuerza tremenda. O sea, en terapia las personas cuando se les rompa la pareja es cuando más destrozadas vienen. Porque la pareja que está simbolizando es la unión armónica de tu energía masculina y tu energía femenina. Y una no puede vivir sin la otra. Por eso decir que un cuento de hadas machista es porque es una persona sin información, francamente. Porque el príncipe tiene que buscar la princesa, no puede vivir sin ella. O sea, lo masculino necesita de lo femenino. Si no, es un personaje obsesivo que no tiene ningún disfrute de la vida ni nada. Claro. Entonces, de la misma forma, lo femenino necesita de lo masculino. La princesa necesita del príncipe para poder vivir en el mundo. Si no, se tiene que aislar ahí, en ese lugar defendido debido a su altísima sensibilidad. Entonces, la unión de lo masculino y femenino, que es tan potencialmente creativa y vital para el ser humano, porque además es lo que da vida. Lo masculino y lo femenino dan vida, no solo dan una criatura, como también dan vida interna. Entonces los cuentos de hadas, que tanto hablan de príncipes y princesas, ¿de qué están hablando? De tu completitud interna, de tu integración interna. Porque cuando esas dos energías están bien encajadas una con la otra y armónicas, la persona se maneja fenomenal fuera y fenomenal dentro. Exactamente. Y no tiene nada que ver con una realidad a la que estamos asistiendo, que para mí es completamente lícita y además esperable y que no es cosa de un día, que es la disolución de los sexos en términos sociales. Es cierto que cada vez se viste más parecido y que cada vez las tareas son más igualitarias, incluso dentro de la propia familia, de los núcleos familiares, pero eso no tiene nada que ver con esto, porque estos son contenidos simbólicos y estamos hablando de lo que hay dentro de cada uno, que obviamente se puede proyectar fuera, pero la idea no es esa, la idea es que se viva dentro de uno. Y una vez que lo tiene armonizado dentro, se va a materializar fuera de esa manera. Entonces, esto de forzar y de intentar ahora cambiar cuentos de hadas clásicos para adaptarlos a un ideal social de este momento histórico, a mí la verdad me parece que es un error. Y es tocar una estructura sagrada, porque esos cuentos de hadas están representando estructuras del ser humano desde hace muchísimo tiempo, porque no es solo el príncipe y la princesa, o sea, en este caso de que estamos hablando, el dragón es importantísimo también, porque espera a que llegue el príncipe, sin dejar que entre en el ámbito de la princesa aquel que no sabe valorar esa esencia. Solo el que sabe valorarla y además tiene el manejo del mundo es el que puede realmente sacarla de su aislamiento protector. Fíjate que eso pasa en el ser humano también. ¿Cuántas veces las gentes se aíslan a los estímulos y los embates de la vida, de esa vida embrutecida que tenemos, sin duda? Porque se sienten demasiado sensibles para manejar ese mundo embrutecido. Entonces, fíjate, es el mismo caso. De todas maneras, incluso a veces los símbolos no son solo un príncipe, princesa, dragón. Muchas veces son otro tipo de personajes. Mira, por ejemplo, el patito feo, que es otro cuento de hadas, ¿no? Yeah. Que al final, pues es igualmente otro símbolo como de alguien que no encaja. Una cosa que tienen también los cuentos de hadas muy interesante es que nos dan como imágenes empaquetadas que tienen mucho valor. Eso porque es. tú puedes decirle a alguien, me siento solo y poco apreciado. Y vale, pues te puede decir, bueno, y se establece una conversación, ¿no? Pero, digamos, hablaría desde lo perfectamente racional. Pero, oye, si yo te digo, Marley, es que me siento el patito feo de este cuento.
Pues es que tú lo cazas en el momento. Porque evidentemente esos patrones tienen una energía. Todo el mundo sabe que es sentirse el patito feo de una fiesta. Claro. O de una familia. Sí, pero Es como llamar la oveja negra, ¿no? Es un símbolo. Pero también te está dando la salida. Porque claro, son etapas. Por ejemplo, cuando estás en la adolescencia con la cara llena de granos y sin saber para dónde ni cómo, completamente perdido, pues estás en el patito feo. Pero de ahí va a surgir un cisne maravilloso, porque es una etapa, nada más que una etapa. Eso es lo que nos está enseñando el patito feo. Exactamente. Porque ese cisne precioso, poderoso, bello que hay dentro, está ahí en esencia, pasando las etapas. Hay etapas en nuestra vida en que tenemos que atravesar un desierto de vez en cuando. Finalmente llegamos al oasis. Pero estamos siempre atravesando desiertos y llegando a un oasis. Y eso es lo que cuenta el cuento de hadas. Aunque también, Laure, hay cuentos que acaban mal. Así es, sí, porque son advertencias. La cigarrera, por ejemplo. Son advertencias a veces de que ciertas dinámicas pueden ser autodestructivas. Al final, el cuento de hadas lo que hace es, digamos, proyectar el alma en una historia, sabiendo que el alma, siempre lo hemos dicho, que el alma es Marlilandia tu alma, Laurelandia la mía, nuestros países internos. Sí. Entonces el alma te muestra el paisaje y los personajes que hay ahí, donde el ego, el yo, lo que tú crees que tú eres, ¿no? La persona que soy con la edad que tengo y con mi formación y no sé qué, es solo un personaje más que además es vapuleado por los bullies que son los otros, el dragón, el de más, la princesa y el de más para allá. Es decir, que el ego en el alma es un personajillo totalmente, vamos. Y lo que hace es enseñarte las dinámicas que son destructivas o constructivas dentro de esas almas que siguen unas estructuras colectivas y unas dinámicas colectivas, que eso es el inconsciente colectivo, ese almacén de patrones, ¿no? Por eso Bonfrance, Marie-Louise Bonfrance, digamos una de las discípulas más conocidas de Jung, decía que el cuento de hadas era la expresión más pura del inconsciente colectivo, porque no estaba toqueteada por la conciencia. Desde luego. No, eso... Porque aquí hay una cosa que hay que distinguir del mito. Un cuento de hadas no es un mito. El mito está, digamos, más ya pisoteado por lo consciente, ¿no? A veces por los estados o por la religión, y digamos que ya no queda esa magia y esa fantasía que es bienvenida en el cuento de hadas, sino que ya se ha bajado a un nivel, o se ha subido, digamos, a un nivel más consciente, ¿no? Entonces, eso es el mito. Como más didáctico. Exacto. El cuento de hadas está más abajo. Como más de ordenar, ¿no? El mito quiere ordenar una cosa social y tal. En cambio, el cuento de hadas tiene la magia, porque además habla con nuestro niño interior. Totalmente. Y nuestro niño interior está siempre ahí, y además debe convivir con nosotros en nuestra vida adulta. Porque mucha gente tiene la idea de que yo ya soy adulto y ya tengo que ser muy serio. Pues no. En fin, ¿no te parece que deberíamos hablar un poco de un cuento concreto? Pues sí, deberíamos, porque siempre el ejemplo, pues una imagen vale más que 1000 palabras, ya que estamos hablando de imágenes valiosas, ¿no? Sí. ¿Qué te parece un trozo de Hansel y Gretel? Porque Hansel y Gretel a mí me encanta. Hansel y Gretel me encanta. Porque es otra vez el masculino y femenino, enfrentándose al mundo cruel. Exactamente. Te enseña cómo enfrentarte al evil, que se diría en inglés, sí, ¿no? a la maldad. Al mal. Eso es. Y además, cómo se cuela por aquello que tú añoras, ¿no? Porque Hansel y Gretel le presentan esa casa de bizcocho y de dulce y de no sé qué cuando están muertos de hambre. O sea que es la tentación más grande que hay. Sí. Y por debajo de ese paquete maravilloso que hay, escondida la destrucción. Sí, porque acuérdate, por si alguien no conoce el cuento de Hansel y Gretel, lo contamos un poco rápidamente, sí. y os vamos a leer un pedacito de la parte como que más nos interesa, ¿no? Para mostrar. Pero es una familia, un leñador que está casado con una mujer que no es la madre de los niños, que no tienen que comer, y entonces pues la madre le propone al padre que los abandonen en el bosque.
Lo intentan una primera vez, los niños vuelven a casa, los dejan más lejos en una segunda y acaban perdidos, pasando muchísima hambre y de pronto se encuentran en el mitad del bosque en una casa de bizcocho, con el tejado de chocolate, las ventanas de no sé qué. Perdona que te interrumpa un minutito. Fíjate qué interesante. Es el adulto queriendo liberarse del niño. Totalmente. Porque Sí, no lo había pensado. ve al niño como una debilidad, como un encogimiento, cuando el niño es un enriquecimiento. Pero mucha gente quiere vivir solo en la cabeza, en lo racional, y no quiere saber de la emoción. Entonces ahí tenés dos intentonas de librarse de lo emocional. Vamos a librarnos de esos niños. Y la cosa es que cuando ellos ven la casa, ¿no? Que es la tentación máxima, fíjate tú, para un Claro, niño. es la tentación, ¿no? Porque ellos están pasando hambre, además. O sea, un niño que le encantan los dulces normalmente y tal, y encima pasando hambre. Entonces dice la historia: justo entonces se encontraron con una casa de ensueño, hecha de pan y cubierta de bizcocho, y cuyas ventanas eran de azúcar. Tenían tanta hambre que enseguida se lanzaron a comer sobre ella. De repente se abrió la puerta de la casa y salió una vieja que parecía amable. «Hola, niños, ¿qué hacéis? ¿Acaso tenéis hambre?» Los niños asintieron. «Anda, entrad y os prepararé algo muy rico». Y aquí viene lo interesante, porque dice: la vieja le dio de comer y le ofreció una cama en la que dormir. Pero pese a su bondad, había algo raro en ella. O sea que el niño no le olía bien la cosa, aunque tenía todos los ingredientes para engatusarle. Claro, toda la tentación, todo lo que necesitaba, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que ahí se despierta la intuición de los niños y empiezan a ser cada vez más pícaros, porque al día siguiente la bruja encierra al niño en un establo y le dice: engorda, que cuando estés bien gordete te como, ¿no? Y entonces la niña se queda como de ama de llaves, digamos. Y ya hay un momento en el que ella se da cuenta que está encendiendo el horno la bruja para meter a su hermano, aunque el hermano, muy pícaro él, ha ido enseñando la patita, porque como lo tenía encerrado la bruja, le decía: enséñame la patita a ver si ha engordado, y le enseñaba un huesecillo que tenía allí de haber comido algo, ¿no? Y claro, aquí hay otra cosa interesante, y es que como la bruja era medio ciega, no se daba cuenta que le enseñaba el huesecito. ¿Que eso qué es, Marley? Eso también es interesante, muy interesante, porque la maldad, como está mirando solo su interés, no ve el cuadro completo, tiene una ceguera y por eso también puede ser engañada, que eso es otra cosa muy interesante, que en el desarrollo de una persona, en el crecimiento interno de una persona, no hace falta la inocencia, sino la picaresca. O sea, con la inocencia es para otra cosa. Pero necesitas saber lo que está ocurriendo. Necesitas ser el 007 que sabe perfectamente por dónde andan los espías. Entonces, realmente hay que usar de la habilidad mental para crecer. Y eso es el caso aquí. Los niños tratan de engañarla. El niño enseña el huesecito. Pero ella sigue adelante en su ceguera sin ver realmente el cuadro total, ¿no? No, además que hay un momento donde Gretel, la niña, tiene que ser agresiva, y es cuando al abrir la puerta del horno, no, creo que ella le dice a la bruja: creo que está apagado, y la bruja dice: anda, que estás tonta o algo así, abre, mira que no, que está encendido, y abre la puerta, y al abrir la puerta ella la empuja adentro. O sea que requiere firmeza ya hasta el punto ahí de la agresividad, porque la tira al horno, pero lo que quiere decir es que hay un momento donde esa niña, que ya tienen una cierta edad, tienen que actuar, ya no pueden ser inocentes, tienen que darse cuenta de cómo es la realidad. O sea que en el fondo, pues como decíamos, es una cosa educativa. Y eso es lo que le hace luego, además, encontrar las joyas, porque la mujer tiene la casa toda llena de joyas, la bruja, y se llena los bolsillos y vuelven hasta su casa cruzando un río, cosa que también es muy interesante porque para cruzar el río necesitan la ayuda de un pato, sobre el que tienen que cruzar uno a uno. ¿Y qué es el pato? Pues el animal que es capaz de estar en el agua, en la tierra y en el aire. O sea que para cruzar ese río que los puede ahogar, tienen que saber manejarse en las tres dimensiones. Exactamente. Ahí está. Por eso digo, hay que aprender.
Me gustaría la próxima vez mencionar, aunque sea de paso, el cuento de Juan de Hierro. Muy bonito. Porque trata justamente de eso. Y luego hay otros personajes, por ejemplo, en los cuentos sufis, Nasruddin es siempre un pícaro, ¿sabes? Es ese pícaro que necesita sus habilidades para poder crecer. Porque no es con la ingenuidad que se crece, sino sabiendo lo que está ocurriendo y actuando. En el caso de la niña de Gretel, pues empuja a la maldad al fuego, donde quería ponerle a ellos. Porque los niños, un niño y una niña, es como una vitalidad. Y esa mujer quiere acabar con la vitalidad. Uh-huh. Es la lucha entre la vida y la muerte, entre Eros y Thanatos. Y entonces la vida echa la muerte y la destrucción al fuego, que es un gran purificador además. Sí. Y eso también es muy interesante, porque nunca se puede separar el bien del mal del todo, porque son dos caras de la misma moneda. Entonces, esa interdependencia entre lo positivo y negativo es muy interesante y está muchas veces también muy presente en los cuentos de hadas. Claro, porque son arquetípicos. Ya sabes que lo arquetípico, como no está en la conciencia, no tiene moral, sino no es bueno o malo, sino que tiene una vertiente constructiva y una vertiente destructiva. Todos los patrones del inconsciente colectivo son así. Lo bueno que tienen los cuentos de hadas es que si nosotros, por ejemplo, detectamos en qué cuento de hadas estamos nosotros, o en qué cuento de hadas está una persona que acude a nosotros para pedir ayuda, pues podemos darle la salida. Porque es que el cuento de hadas existe desde hace siglos o milenios por algo, porque es la manera de resolver esa energía. Entonces te adentra al conocerlo en una categoría humana existente y curable, y por tanto da un sentido muchas veces a tus problemas el hecho de tener el contexto de la dinámica en la que te estás moviendo, que a veces es un ciclo del que no puedes salir. Ya hemos hablado muchas veces, ¿no?, de lo penosas que son los malestares cíclicos, ¿no? Que son además típicos. Laura, yo creo que nos estamos comiendo el tiempo, pero yo creo que deberíamos cerrar ese tema en otro programa, porque realmente es tan rico todo eso, sí, que yo creo que nos han quedado varias cosas en el tintero. ¿Te parece? A mí me parece, la verdad, que es un tema que podríamos hablar 10 capítulos sobre él, porque tiene tantísimas vertientes, sí, dependiendo de la historia que coja y tal. Así que, si os parece, lo dejamos aquí y continuamos en el siguiente. Muy bien. Pues adiós a todos, gracias por escucharnos y hasta la próxima, con mucho cariño. Muchas gracias, un abrazo a todos. Has estado escuchando el podcast de Marley Kuener y Laureano Pérez. Ante el inconsciente, aplicando lo simbólico a tu día a día. Muchas gracias por escucharnos y recuerda visitar nuestra página web para dejar tus sueños o preguntas. Anteelinconsciente.com. Hasta el próximo episodio y felices sueños.